Que todos estos antecedentes y declaraciones referidas, reitero, aprovechándose el imputado que la víctima estaba incapacitada por oponerse, ha atendido el estado psicológico en que se encontraba, según la víctima, en estado de shock. Por consiguiente, y respecto de ambos delitos, el imputado claramente habría actuado con dolo directo, vale decir, conociendo y queriendo realizar las acciones típicas y antijurídicas. Ahí. Aquí, dolo directo. Dolo directo. Para que nos expliquen, partamos con Nelson entonces, ¿qué dice el juez? Porque, oye, esto fue bastante impresionante lo que sucedió la jornada de ayer, porque habían algunos que decían, uy, no se va a quedar en prisión preventiva, ya nos va a explicar Marisa qué fue lo que pasó, pero finalmente aquí es cuando él dice, actuó con dolo directo. El dolo directo es un actuar con conocimiento pleno de las circunstancias que rodean el hecho, en este caso en particular, con conocimiento pleno de que la víctima se encontraba privada totalmente de sentido, y un segundo elemento es volitivo, la voluntad. O sea, yo conozco absolutamente, con conocimiento pleno, de que ella está en estas condiciones y aún así decido actuar, a diferencia de un dolo eventual. ¿Cuál es el dolo eventual? Yo tengo ciertas presunciones de que ella se encuentra en un mal estado, no tengo la certeza plena, y aún así, entendiendo este contexto de supuesto, decido actuar. Entonces, obviamente, el dolo directo es más reprochable y es más complejo de acreditar. Me llama la atención porque cuando el juez dice, al menos para este estado de la investigación, recordemos que todo esto todavía no es el juicio, cuando él dice, él actúa con dolo directo, como que desestima entonces el que él estaba ido, desestima el hecho de que él también estaba igual de borrado, curado, drogado, lo que fuera. Sí, o por lo menos da cuenta de que su estado en el que estaba, de todos modos le permitía tener un conocimiento pleno de las circunstancias. Entonces dice, es bastante poco frecuente que un juez haga un pronunciamiento respecto tan contundente respecto de dolo directo en una audiencia de establecer medidas cautelares. Es más razonable que se explique muchas veces en una sentencia condenatoria en un juicio oral. ¿Fue muy protagonista, Nelson, a juicio de usted? Sí, pudiese haber hecho una resolución sin criticar el contenido de la misma, pero tal vez abocándose en principio, dando cuenta del peligro para la seguridad de la sociedad, más que esta vuelta que hizo de desechando la medida de la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la víctima y peligro para la seguridad de la investigación, y con posterioridad estableciéndola en peligro para la seguridad de la sociedad. Generó una falsa expectativa en la defensa de que pudiese tal vez rechazar la medida cautelar, y en muchas personas que estaban escuchando la audiencia. De hecho, algunos medios se equivocaron y titularon "se rechaza", no voy a decir cuál, pero... Claro, bueno, ahí Marisa, expliquemos un poco porque finalmente queda en prisión preventiva por la gravedad del delito. Sí. A ver, la ley establece 3 causales por las cuales se puede disponer la prisión preventiva. Una de ellas es el peligro para la seguridad de la víctima, otra de ellas es el peligro para la seguridad para la investigación, y el último es el peligro para la seguridad de la sociedad, ¿ya? El juez descartó que en este caso existiera peligro para la víctima y peligro para la investigación, ¿ya? Dijo que no habían antecedentes concretos para aquello, ¿ya? Que son las 2 causales que ameritan una prisión preventiva. Sin embargo, al final señaló que había un peligro para la seguridad de la sociedad. Y de repente la gente se pregunta, ¿qué es lo que es peligroso? Al parecer, ¿cierto? No podía ser como peligroso en el concepto común del ex subsecretario, no es peligroso para la sociedad. Pues el parámetro está establecido también en la ley. Dice la ley que para considerar a una persona un peligro para la seguridad de la sociedad hay que considerar el carácter del delito, la gravedad de la pena del delito, el número de delitos que se le imputan. Esos 3 factores fueron considerados por el tribunal, y cuando se refiere al carácter del delito se hace cargo, ¿cierto?, de la perspectiva de género, invocando incluso el tratado, ¿cierto?, contra la violencia y la no discriminación de las mujeres, el Tratado Belén do Pará, que se le conoce, y cita textualmente varios conceptos de ese tratado. Entonces ahí dice, este carácter del delito que afecta la libertad sexual de una mujer, afecta a una mujer, afecta también la gravedad de los delitos, que la pena que tiene asignada es superior a los 5 años y un día, hasta 15 años, y adicionalmente que se le han imputado 2 delitos. Todos esos factores que están establecidos en la ley se consideran para considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad. Quiero tomar ese argumento y a ver si podemos hacer como algo de pedagogía, porque en el caso Valdivia, por ejemplo, la primera medida cautelar fue mandarlo al mismo recinto y después se apeló y se ha cambiado en 2 oportunidades y él queda con arresto domiciliario nocturno.
¿Cuáles son las diferencias entre un caso y otro que ameritan que en este caso, bueno, aquí se empatan? Porque Valdivia también al principio se fue a este recinto. Puede que ahora apelen y terminemos con el subsecretario en otro lado. De hecho, volviendo un poco al comentario del presidente, yo por lo general no estoy de acuerdo con emitir pronunciamientos, opiniones, cuando la sentencia aún no está firme, porque da a entender de que la resolución es correcta a su juicio, sin perjuicio que muchas de las personas no tuvimos acceso al debate completo. Entonces ya genera una presión adicional en la Corte de confirmar esta resolución, de que da a entender de que si lo revocase y pusiera la libertad sería injusto. Y hay que conocer los casos. Que lo dijo también el fiscal Armendáriz ayer. Dijo, esto es solo una audiencia para formalización. Aquí todavía no hay un juicio. De pronto para la gente, como son materias en general novedosas para los que no estamos involucrados en el mundo de las leyes, claro, es bueno ir aclarando que aquí lo que se quería saber es la formalización, es decir, el señor Monsalve lo estaba investigando por esto y por esto, no por esto otro, sino que por esto y por esto, y que mientras comencemos el juicio usted va a tener, ¿cuántos días eran? 4 meses. 4 meses. 4 meses. En prisión preventiva. Sí, Usted tiene derecho a apelar y me da la sensación cuando se va a Monsalve como que se enoja con un abogado, como que le dice algo. Sí, como le dice algo, no sabemos si se conoce, es interpretación, Ahí. pero puede haberle dicho algún comentario, algún encargo, qué sé yo, no Claro, necesariamente que estuviera algo, enojado, claro. por supuesto que la Mira, situación aquí no es hay- así. Siente en con la ese cabeza al momento. abogado. Sí. Siento yo que la expresión corporal del ex subsecretario daba cuenta un poco de soberbia, de que sentía de que la resolución podía ser favorable. Al contrario, Sensu, de la posición corporal de Mago Valdivia, que llegó con su bolso prácticamente preparado para una prisión preventiva. Y son señales que a veces también influyen. Ahora, Marisa, tú dijiste un dato que me gustaría que lo repitieras, porque que sea considerado un peligro para la sociedad no es que tenga cara de malo, Sí. que ande con un cuchillo, Exacto, no. claro. Tiene que ver con respecto al tipo de delito que se está investigando. Tiene que ver con criterio que ha establecido la ley, o sea, ha habido parámetros, porque si no sería muy arbitrario por parte de cualquier juez que dijera, no, tú tienes cara de peligroso, Hermosilla. tú tienes cara de peligroso, no tienes cara de peligroso, digamos, ¿ya? Claro. Entonces, por eso es que ha dado parámetro el Código Procesal Penal para decir, bueno, ¿cuándo tenemos que considerar que es un peligro para la seguridad y la sociedad? Bueno, señor juez, usted tiene que considerar la gravedad de la pena. Eso es muy importante porque una persona que arriesga una pena efectiva, obviamente que se puede fugar, ¿cierto? Sí. Claro. También el número de delitos. ¿Por qué? Porque eso significa que una persona no ha cometido un solo delito, sino 2 delitos, 3 delitos, depende del caso. También puede aumentar la pena probable que se le puede arriesgar y da cuenta de alguna manera de alguna conducta reiterativa en torno a la comisión de delito. Y tercero, el carácter del delito. Y esto es bien importante. Este carácter del delito muchas veces tiene que ver con la afectación, en este caso, a la libertad sexual de una mujer, ¿cierto? Una mujer. En otros casos será cuando se trata de delitos, ¿cierto? De fraude al fisco, delitos funcionarios. El carácter del delito tiene que ver con la ofensa a toda la comunidad con delitos, ¿cierto? Como le Ahora, afectan el patrimonio fiscal. Quiero que me expliquen, Nelson, y ahí quiero ir contigo, ¿por qué se descartó un peligro para la investigación? Estamos hablando que hace pocos días señalábamos que incluso aquí Manuel Monsalve podría estar enfrentando un tercer delito, que era precisamente obstrucción a la justicia, porque había involucrado a la PDI, había mandado a pedir cámaras de seguridad, había hecho un movimiento paralelo. Estamos hablando que la víctima fue amenazada supuestamente por una periodista al interior del gobierno, que sigue en el gobierno esa periodista, que ya dijeron que no le iban a renovar contrato cuando se terminara, pero él iba a enfrentar probablemente este otro delito. ¿Por qué se descarta esa opción? Y lo que es interesante, Mari, es que el fiscal sí lo plantea, porque el juez necesariamente se tiene que pronunciar de esa causal. Esa causal no siempre está, en la mayoría de los delitos no está, en la mayoría de las formalizaciones no está. Entonces, que el juez se haya pronunciado es porque el fiscal lo plantea y lo pide, no solo por peligro para la seguridad social de la víctima, también un riesgo para la investigación. El juez no hace un pronunciamiento extenso de por qué rechaza esa causal. Lo que dice es que en base a los antecedentes que se le expusieron no parecen suficientemente fundadas. Lo que uno puede interpretar es que es bastante probable o razonable pensar que, como el ex subsecretario ya no ocupa un cargo de poder, este riesgo, peligro para la seguridad de la investigación ya estaría, entre comillas, resguardado, y es por eso que lo rechaza. Y lo establece por peligro para la seguridad de la sociedad, lo cual es paradójico que la persona que estaba a cargo de la seguridad el día de hoy sea el mismo un peligro para la seguridad de la sociedad. Es que ese argumento es tremendamente de las ironías de la vida. La persona a quien todos mirábamos como eventualmente ministro de Seguridad
era en la práctica un ministro paralelo, era el hombre que daba las pautas respecto a seguridad, los antecedentes. Si teníamos que hablar de esas materias, él era la persona. Hay un subsecretario de Prevención del Delito, pero probablemente él tenía mucha más connotación. Era quien tenía que hablar ese lunes, que no pudo llegar porque andaba con la cañuela. Era el sheriff. O sea, y ahora él está tras las rejas, porque él es un peligro para la sociedad. Yo creo que eso es de lo simbólico y porque es tan histórico el momento, ¿no? Yo creo que no solamente que sea la primera vez que alguien de un gobierno activo, digamos, esté detenido por un delito de esta connotación, sino que porque además no era el subsecretario de redes asistenciales, con todo respeto, era el hombre a cargo de la seguridad del país. Coincido absolutamente y ese factor efectivamente es relevante. La persona que ocupaba un cargo en pos de la seguridad, que el día de hoy sea el mismo un peligro para la seguridad de la sociedad. Y además de los elementos que coincido con Marisa, la gravedad del delito, las penas, siempre cuando se establece el peligro para la seguridad de la sociedad, también existe y se plantea porque hay un peligro de reiteración, ¿ya? Que esta persona puede reiterar en conductas de este tipo, en este caso agresiones sexuales. Y aquello es muy fuerte, es una, obviamente... Marisa, hay una parte que, no sé si lo podrá aclarar usted, que yo sentí como televidente que el juez de garantía le tiraba las patillas al fiscal Armendáriz en el sentido de decir que no habían diligencias futuras para poder poner en riesgo la investigación. ¿Eso qué significa básicamente? Sí, lo que pasa es que cuando dijimos que habían 3 causales para dar la prisión preventiva, ¿cierto? Con el peligro para la investigación, se tiene, y la ley lo señala, cuando hay diligencias precisas y determinadas que puede obstaculizar. O sea, para yo fundar esta causal, ¿cierto? Como fiscal, tengo que decirle al juez, mire, este señor me puede obstaculizar tales y cuales diligencias ahora. Sin embargo, todo lo que nosotros conocimos fueron diligencias o actuaciones que él ya hizo y la investigación ya se había realizado respecto de esa, por ejemplo, las cámaras de seguridad. Él ya las vio, pero ya las tenía la policía. Por lo tanto, ahora, en la actualidad, no tenía ese peligro para la investigación. Tampoco se señaló por parte del Ministerio Público. Por eso es que como que de alguna manera él le dice esto: usted no me fundamentó, usted fiscal no me dijo qué diligencias precisas y determinadas podrían ser obstaculizadas por el imputado. Por eso es que como que tú lo ves como que le tira un poco la oreja. Sí, claro.